Los juguetes fueron creados para darnos compañía, para traer alegría a la infancia, pero algunos de ellos, por razones que escapan a toda lógica, terminan convertidos en recipientes del horror. Muñecos que lloran, que se mueven por sí solos, que provocan enfermedades, accidentes, incluso la muerte. Objetos inocentes que parecen absorber el dolor, la tragedia o algo más oscuro. En este video te llevaré a través de 7 casos reales de muñecos malditos, casos documentados con testigos, museos y pruebas que han desafiado a la ciencia. Desde un templo en Japón donde el cabello de una muñeca crece, hasta una vitrina en Estados Unidos que guarda el objeto más temido por los investigadores paranormales. Y al final hablaremos de ella, Annabelle, el icono del terror moderno, el caso que inspiró películas, pero cuya historia real es mucho más aterradora que cualquier guión de Hollywood. Pero te advierto algo, si decides ver este video hasta el final, asegúrate de no estar solo, porque hay muñecos que no solo escuchan, también recuerdan. Número 1. Robert the Doll. Hay una pequeña isla en el extremo de Florida conocida por sus playas de ensueño, atardeceres naranjas y casas de madera con encanto antiguo. Se llama Key West, pero escondido en su corazón, en un museo silencioso y mal iluminado, hay un muñeco que nadie se atreve a mirar directamente, sin antes pedirle permiso. Su nombre es Robert the Doll, y se dice que es uno de los objetos más malditos del mundo. Todo comenzó en 1904, cuando el muñeco fue entregado como regalo al pequeño Robert Eugene Otto, un niño de apenas 4 años. La versión más difundida afirma que fue un regalo de una sirvienta proveniente de las Bahamas, que practicaba santería o magia negra. Robert, el niño, lo adoró de inmediato, le puso su propio nombre, y desde ese día la conexión entre ambos se volvió inseparable. El muñeco vestía un uniforme de marinero, tenía ojos negros brillantes y una expresión ambigua. En las noches, los padres de Robert escuchaban al niño conversando con él, pero lo inquietante era que también escuchaban otra voz, más grave, que le respondía. Pensaron que era la imaginación del niño, pero pronto comenzaron los problemas. Objetos cambiaban de lugar, puertas se cerraban solas, las sirvientas renunciaban. Los vecinos afirmaban ver al muñeco mirando por las ventanas, cuando no había nadie en casa. Aterrados, los padres de Robert agarraron al muñeco y lo encerraron en una caja en el ático. Tiempo después, Robert Otto creció, se convirtió en artista y heredó la casa familiar. Al encontrar al muñeco escondido en el ático, se reencontró con él, retomando así el vínculo que tenía con él. Le construyó incluso una habitación propia. Su esposa, Annie, lo odiaba. Afirmaba que cuando estaba sola en casa, Robert the Doll cambiaba de lugar, la vigilaba. Decía que sus ojos no eran estáticos, sino conscientes. Y sin embargo, el muñeco nunca se fue. Cuando Robert Otto murió en 1974, la casa fue vendida. La nueva familia encontró a Robert en el ático. Lo bajaron, lo pusieron en una silla. Al poco tiempo, su hija bajó gritando: "El muñeco intentó matarme". Ahí fue cuando el miedo trascendió generaciones. Robert fue finalmente donado al Museo East Martello, donde se encuentra hasta el día de hoy, pero no es un objeto cualquiera. Los trabajadores del museo advierten: no lo mires sin pedirle permiso, no lo fotografíes sin su consentimiento, y si lo haces, más te vale pedir perdón. Miles de cartas llegan cada año al museo, no cartas de fans, sino de víctimas. Personas que afirman haberse enfermado, sufrido accidentes, perdido seres queridos o caído en desgracia justo después de burlarse de Robert o tomarle una foto sin respeto. Las cartas son súplicas: Robert, lo siento, perdóname, por favor, haz que pare. Muchos turistas incluso vuelven, solo para disculparse. Hoy Robert está encerrado en una vitrina especial, tiene su propio correo, su propia biografía, y un séquito de creyentes que le consideran el muñeco más peligroso del mundo. Así que si algún día visitas Key West y entras al Museo East Martello, antes de mirar a los ojos al muñeco, di en voz baja: ¿puedo tomarte una foto, Robert? Número 2. Mandy, la muñeca. En lo profundo de Columbia Británica, Canadá, existe un pequeño museo llamado Kesner Museum. Desde el exterior parece inofensivo, madera antigua, vitrinas polvorientas, recuerdo de una época más sencilla, pero quienes lo han visitado saben que uno de sus objetos no pertenece a este mundo. Una muñeca, rota, de porcelana agrietada, con una mirada que parece atravesarte el alma. Su nombre es Mandy, y nadie quiere estar solo con ella por mucho tiempo. La historia comienza en los años 90. Una mujer anónima llega al museo con una caja envuelta en trapos y cinta vieja. No quiere dinero, solo quiere deshacerse de lo que lleva. Cuenta que, en su casa, Mandy lloraba por las noches. Sí, literalmente. Sonidos de llanto infantil, golpes desde el sótano y la sensación de estar observada eran parte de su vida diaria. La mujer incluso afirma que un día encontró la ventana del sótano abierta, aunque tenía candado.
y en el borde de la misma, justo al lado del marco, estaba Mandy, mirando hacia afuera. Después de meses de terror creciente, decidió entregarla. Los empleados del museo no sabían qué esperar. La pusieron en una vitrina, alejada del resto de muñecas, por precaución, pero las cosas no tardaron en empeorar. Unos días después, el personal de limpieza empezó a quejarse. Las herramientas desaparecían, las cosas cambiaban de lugar. Había pasos donde no había de haber nadie. Una empleada se rehusó a entrar al cuarto donde estaba Mandy, luego de ver que sus ojos se movían. Y no hablamos de un movimiento sutil, sino de algo deliberado, calculado. Visitantes comenzaron a reportar cosas extrañas. Cámaras que no funcionaban al fotografiarla, baterías que se drenaban por completo frente a ella, sensaciones físicas, frío extremo, mareo, náuseas. Algunos turistas incluso aseguran haber escuchado susurros. Se han reportado más de 50 experiencias inexplicables documentadas por el museo. Una mujer afirmó haber visto a Mandy parpadear. Un niño pequeño comenzó a gritar y llorar sin razón frente a la vitrina. Un vigilante renunció tras quedarse encerrado en una sala, donde solo estaba Mandy. Pero el caso más famoso ocurrió en 2003. Una guía del museo, al cerrar la sala, escuchó un llanto suave, como de bebé. Se giró. No había nadie. Revisó todo. Estaba sola. Decidió ignorarlo, pero justo al salir del cuarto, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Se trabó y lo último que escuchó antes de oír fue una voz infantil que decía: «Mamá». Desde entonces, Mandy ha sido reubicada. Ya no está junto a otras muñecas. Está solo, en su propia sección, bajo monitoreo constante. Nadie quiere estar con ella al anochecer. Los trabajadores del museo siguen las reglas no escritas. No hables mal de Mandy, no la toques, no le des la espalda por mucho tiempo. La mujer que la entregó nunca volvió, nunca dio su nombre, pero quedó una frase que quedó grabada en los registros. Desde que se fue Mandy, la casa está tranquila, pero tengo miedo de que algún día vuelva por mí. Número 3. Okiku. Japón es un país de espíritus antiguos. Ahí los objetos no son solo materia, pueden tener alma. Un kimono puede guardar tristeza, un espejo, un recuerdo, y una muñeca puede convertirse en algo más. Hoy hablaremos de Okiku, la muñeca que, según la leyenda y según testigos reales, nunca dejó de crecer, ni siquiera después de la muerte. La historia se remonta a 1918 en la isla de Hokkaido. Un joven llamado Hikichi compró una muñeca tradicional para su hermana pequeña, Kiku, de apenas 3 años, la que adquiere en Sapporo, en una tienda de curiosidades. Era hermosa, de porcelana blanca, con kimono rojo y un peinado típico de la época. La niña la amó de inmediato. La bautizó con su propio nombre, Okiku. Iban a todos lados juntas. Dormían abrazadas. La muñeca era parte de la familia, pero ese mismo invierno una tragedia ocurrió. Kiku enfermó gravemente. Fue una gripe fuerte, una fiebre que no cedía. En menos de una semana, murió en brazos de su madre. La familia quedó devastada. No pudieron despedirse, no estaban preparados, y el único objeto que representaba a la niña era la muñeca. Así que decidieron no cremarla junto a ella como era costumbre en Japón. La colocaron en el altar de la casa, y ahí comenzó lo inexplicable. Poco a poco, su cabello, que estaba cortado justo al nivel de la mandíbula, empezó a crecer. Primero hasta los hombros, luego hasta la cintura. Los padres lo recortaban, como se hace con una niña viva, pero el cabello seguía creciendo. Debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, los Suzuki decidieron trasladarse a la isla de Sajalín y llevaron a la muñeca al templo Manenji, donde creían que estaría mejor. Le explicaron al sacerdote de ahí las cualidades sobrenaturales que tenía, pero él no acabó de creérselo. Al poco tiempo, todos los monjes comprobaron con sus propios ojos cómo el pelo de la muñeca seguía creciendo. Cortárselo se convirtió en una tarea habitual. Desde entonces, cuidar a Okiku se volvió una tradición dentro del templo Manenji, y el hecho quedó asentado como parte del registro espiritual del lugar. El templo ha confirmado públicamente que el cabello de la muñeca crece. Incluso en 1990, científicos de una universidad de Japón realizaron pruebas al cabello y verificaron que es humano, probablemente una niña pequeña. Visitantes del templo afirman sentir una presencia suave, pero persistente cerca del altar. Algunos aseguran haber escuchado pasos pequeños durante la noche. Otros dicen que la muñeca parpadea cuando nadie la ve, pero lo más constante es el cabello. Okiku no es una amenaza, no es un demonio, pero tampoco es solo una muñeca. Es un símbolo de lo que los japoneses llaman tsukumogami, objetos que, con el tiempo y el amor, despiertan, objetos que, tras recibir emociones humanas, adquieren un alma. Okuki representa el duelo, la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Es una presencia constante. Número 4. Peggy.
Imagina que estás viendo un video en YouTube, solo una muñeca, sentada frente a la cámara. No hay ruidos, no hay sustos, no se mueve, solo te mira. 5 minutos después, te duele la cabeza, te mareas, sientes ansiedad sin motivo, y esa noche tienes pesadillas. Sueñas con una mujer sin rostro que te susurra palabras que no entiendes. Esto no es una leyenda urbana, esto es Peggy. La historia de Peggy comienza en 2015, cuando la investigadora paranormal Jane Harris, en Reino Unido, recibe una muñeca antigua de porcelana, enviada por una mujer desesperada. Decía que desde que tenía la muñeca en casa, sufría de insomnio, taquicardias, visiones y una presencia que la seguía a todas partes. Incluso aseguró que había consultado a una medium, quien le dijo algo escalofriante. La muñeca tiene una energía adentro, una mujer. Murió en 1946 en Londres, durante un ataque al corazón, pero su alma no descansó. Jane, escéptica pero intrigada, decide grabar a la muñeca. La pone frente a la cámara, no la toca, no la provoca, solo la deja ahí, mirando. Y entonces empieza a recibir mensajes. Cientos de mensajes, correos, testimonios. Personas que vieron el video reportan náuseas, migraña, ansiedad, pérdida de memoria temporal. Y lo más extraño, todos describen el mismo sueño. Una figura femenina, pálida, que los observa mientras duermen. Peggy se convierte en un fenómeno viral. Incluso hay quienes afirman que al ver una sola foto suya comenzaron a sentirse mal. Algunos dicen haber tenido ataques de pánico, otros que sus mascotas huían del cuarto. Jane decide entonces que no es seguro seguir con los videos. Aísla a Peggy, la guarda en una caja con símbolos protectores, pero ya es tarde, el daño está hecho. Una mujer que vio el video sin saber nada del caso terminó en el hospital, otra sufrió parálisis temporal del lado derecho del cuerpo, y una tercera comenzó a escribir palabras en otro idioma sin saber cómo. En todos los casos, el punto en común era la muñeca. Finalmente, Jane decide ceder a Peggy. La entrega al investigador estadounidense Zak Bagans, conocido por su Museo del Horror en Las Vegas. Ahí, Peggy descansa ahora, encerrada en una caja de vidrio blindado, rodeado de símbolos religiosos, cámaras y sensores. Antes de entrar a verla, los visitantes deben firmar una extensión de responsabilidad legal. Sí, como si fueras a subirte a una montaña rusa, pero con el alma. Pero, ¿qué es Peggy realmente? Algunos afirman que es un caso extremo de energía residual, otros creen que se trata de una entidad inteligente, que usa la muñeca como conducto para manifestarse, y están quienes aseguran que Peggy no es solo una presencia, sino una puerta que se abre cada vez que alguien la observa con atención. Por eso hoy, en 2025, muchos investigadores no se atreven a publicar su rostro completo. No es broma, hay foros donde su imagen está pixeleada por precaución. Peggy no necesita moverse, no necesita hablar, solo necesita ser vista. Número 5. Harold. El año es 2003. eBay está en auge. La gente compra y vende todo tipo de objetos, desde juguetes antiguos hasta recuerdos familiares. Es la época dorada de lo raro y lo coleccionable, y en medio de todo eso, aparece un anuncio que se vuelve leyenda. Muñeco maldito, no me hago responsable de lo que pueda suceder si lo compras. Su nombre era Harold, un muñeco viejo, con el rostro cuarteado y una mirada vacía que parece perforarte el alma. Fue uno de los primeros objetos paranormales en viralizarse por internet, antes de que existiera TikTok o creepypastas, y lo que comenzó como una subasta curiosa terminó en una pesadilla real. El primer vendedor dijo que compró a Harold en un mercadillo en Florida. Lo eligió por su aspecto raro, casi gótico, sin saber lo que estaba a punto de desatar. Desde el primer día, cosas extrañas ocurrieron. Puertas que se abrían solas, pasos en el pasillo, ruidos dentro del armario, y lo peor, su hijo comenzó a decir que el muñeco le hablaba por las noches. Cansado, el hombre decidió venderlo en eBay, no como un simple juguete, sino como una advertencia. Pero como todo en internet, lo raro atrae, y Harold se vendió rápidamente. El nuevo dueño fue Greg, un joven escéptico que compró el muñeco como una broma para impresionar a sus amigos, pero la broma duró poco. A los pocos días comenzó a sentirse enfermo, pesadillas, dolores inexplicables, pérdida de energía. Su gato murió sin causa aparente. Una de sus amigas sufrió un aborto espontáneo después de sostener al muñeco. Greg intentó deshacerse de Harold, pero cada vez que lo intentaba, ocurría algo peor. El muñeco parecía negarse a irse. Ahí es cuando aparece Anthony Quintana, un investigador paranormal que compra a Harold con el objetivo de estudiar el fenómeno. Lo primero que hace es someter al muñeco a pruebas de médiums, psíquicos y sacerdotes. Las respuestas fueron alarmantes. Hay más de un espíritu atrapado aquí. Uno de ellos es extremadamente agresivo. Doing something you didn't do? If the answer is yes, please turn the light on.
La historia de Harold ya no es solo de Anthony. Cientos de personas aseguran que con solo ver la foto del muñeco comienzan a sentir ansiedad o dolor físico. Otros han reportado accidentes, pérdidas familiares o visiones extrañas después de interactuar con él en redes sociales. Un hombre asegura que vio su rostro en sueños por semanas, hasta que tuvo que recibir ayuda psiquiátrica. Una mujer lo acusa de ser la causa de su infertilidad y muchos otros simplemente piden que el muñeco sea destruido. Pero Anthony se niega, porque asegura que Harold no puede ser quemado, ni enterrado, ni exorcizado. Según él, algo dentro del muñeco no es de este mundo. Número 6. Juliet. No todas las muñecas malditas están en vitrinas. No todas causan accidentes, ni mueven objetos, ni atacan a extraños. Algunas simplemente cobran una vida, una sola, pero lo hacen generación tras generación. Esa es la historia de Juliet, la muñeca que durante más de un siglo ha acompañado a una misma familia, y con cada madre que la hereda muere un hijo varón, siempre. La historia comienza hace más de 100 años. Una joven madre recibe una muñeca de porcelana como regalo de su mejor amiga. No era una fecha especial, solo un gesto de cariño. La muñeca era hermosa, vestido blanco, mejillas suaves y ojos de cristal que, según ella, parecían llorar como nadie miraba. Días después, la tragedia cayó como un rayo. Su primer hijo varón, de apenas 3 meses, murió sin explicación médica, y no sería el único. Con el paso de los años, la muñeca Juliet se convirtió en una herencia. Cada hija que llegaba a la adultez la recibía. Cada una se convertía en madre, y todas perdían a su primer hijo varón. No importaba la causa, no importaba el hospital, no importaba si era cesárea o parto natural. Siempre nació una niña, y poco después el niño moría. Una de las descendientes, a la que llamaremos Ana, para proteger su identidad, rompió en silencio en la entrevista en 2005. Sé que suena enfermizo, pero crecí sabiendo que tendría una hija y que enterraría a mi hijo. Durante una de las noches más inquietantes, Ana decidió grabar lo que sucedía en la habitación donde estaba guardada la muñeca. En la madrugada, los micrófonos captaron el llanto de un bebé, y luego de otro, y otro, y otro. Voces distintas, dolorosas. Ningún niño vivía en la casa, ningún vecino los tenía despiertos a esa hora. Cuando reprodujeron el audio, reconocieron un patrón. 4 llantos, 4 varones fallecidos, uno por cada generación. La familia comenzó a creer que las almas de sus hijos estaban atrapadas en la muñeca. Una de las preguntas más frecuentes que surge al conocer este caso es obvia. ¿Por qué no queman la muñeca? ¿Por qué no la destruyen? La respuesta es simple y devastadora. Juliet es el único que nos queda de ellos. Las madres aseguran que al tener a Juliet cerca, sienten la presencia de sus hijos perdidos. Algunas relatan sueños donde los abrazan, o momentos donde escuchan su risa detrás de la puerta. Una de ellas incluso juró sentir una pequeña mano tomando la suya por las noches. Entonces, destruirla sería como matar lo último que queda. Aunque nadie pueda asegurar de dónde viene el poder maldito de Juliet, las teorías abundan. Una versión cuenta que la amiga que regaló la muñeca originalmente tenía celos de la felicidad de la madre, y que había perdido a su propio hijo en circunstancias oscuras, que hizo un pacto o una maldición. Otras versiones afirman que Juliet fue usada para rituales de magia negra en el siglo XIX y que es un recipiente de almas no nacidas. Lo cierto es que nadie ha podido examinarla con profundidad. La familia nunca permitió que la llevaran a museos ni programas de televisión. Dicen que en cuanto más lejos de la casa de Juliet, más rápido ocurre la siguiente muerte. En años recientes, la última heredera confesó algo aún más trágico. No quiero tener hijos, me niego a repetir la historia. Estoy dispuesto a terminar con la línea familiar, si eso significa romper el ciclo. Pero incluso así, no ha podido desprenderse de la muñeca. Juliet sigue en la casa, sentada en una caja acolchada, esperando, quizá en silencio, quizá escuchando. Y si un día otra hija cambia de opinión, y si vuelve a ser madre, el alma atrapada volverá a cobrar otra vida. Número 7. Annabelle. La has visto en cine, con rostro demoníaco, trenzas, una sonrisa rota. Pero esa no es Annabelle. La verdadera muñeca no está hecha para dar miedo visualmente. Es una Raggedy Ann de trapo, suave, casi tierna, y tal vez eso es lo más aterrador. ¿Por qué si una muñeca tan dulce fue capaz de sembrar caos, miedo y muerte? ¿Cuántas más pueden hacerlo sin que lo sepamos? 1970, Connecticut. 2 jóvenes enfermeras, Donna y Angie, vivían juntas en un modesto apartamento. Como regalo de cumpleaños, la madre de Donna le obsequió una muñeca antigua, una Raggedy Ann, de grandes ojos negros, sonrisa cosida y cuerpo de trapo. Al principio fue un detalle tierno, casi infantil. La dejaron sobre el sillón, la movían para decorar. Nada fuera de lo común, hasta que empezó a moverse sola. Primero eran cambios sutiles,
un brazo en una posición distinta, una pierna ligeramente girada. Luego, la muñeca aparecía en habitaciones donde no había sido dejada. Y luego, los mensajes. Pequeños trozos de papel con letra infantil, palabras como ayúdame, me lastimaron, escritas con lápiz rojo. Aunque no había ninguno en el apartamento, Angie y Donna pensaron en una broma, pero su amigo Lou, quien dormía en el sofá algunas noches, soñó con la muñeca trepándose sobre su pecho y ahorcándolo. Se despertó con marcas reales en el cuello. Asustadas, las chicas acudieron a una medium. La mujer aseguró que dentro de la muñeca habitaba el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había muerto en el terreno donde estaba ahora el edificio. El espíritu, dijo, solo buscaba cariño, y ellas, compadecidas, le permitieron quedarse. Fue el mayor error. Días después, Lou volvió a sentir la presencia. Despertó sudando frío, y cuando fue a inspeccionar el apartamento, vio a la muñeca moverse sin ayuda alguna. Corrió hacia ella, y algo invisible lo atacó en el pecho. 7 arañazos, sangrantes, en forma de garras, 3 verticales, 4 horizontales. Curiosamente, esas heridas sanaron en 48 horas, como si nunca hubieran existido. Fue entonces cuando los 3 decidieron contactar a los Warren. Ed y Lorraine Warren eran los investigadores paranormales más conocidos de la época. Cuando vieron la muñeca, no necesitaron más pruebas. Esto no es un fantasma, es una entidad demoníaca. Explicaron que los demonios no poseen objetos, pero usan objetos como ancla para influenciar el entorno, ganarse la confianza y luego poseer a las personas. Annabelle era el anzuelo, Donna era el objetivo. El sacerdote de la iglesia local bendijo el departamento y los Warren se llevaron la muñeca. Pero incluso en el viaje en su auto, el carro se apagaba solo, el volante se bloqueaba, los frenos fallaban. Solo cuando Ed roció agua bendita en el asiento trasero, Annabelle se calmó. Fue colocada en una urna de cristal sellada con un cartel, aviso, no abrir bajo ninguna circunstancia. Uno de los relatos más conocidos fue el joven que visitó el museo con su novia. Al burlarse de la muñeca y golpear la urna de cristal, Ed lo sacó inmediatamente. Horas después, ese joven murió en un accidente de motocicleta. La novia sobrevivió y afirmó que él había estado riéndose de la muñeca segundos antes de perder el control. ¿Casualidad o una advertencia más? El 13 de julio de 2025 en Pensilvania ocurrió un hecho que estremeció a la comunidad paranormal internacional. Dan Rivera, de 54 años, investigador paranormal y cuidador oficial de la muñeca Annabelle, fue hallado sin vida en su habitación de hotel durante el tour Devils on the Run, una gira en la que la muñeca era la principal atracción. La policía estatal informó que no se encontraron signos de violencia ni circunstancias sospechosas. El cuerpo fue descubierto solo en la habitación y se calificó su fallecimiento como no sospechoso mientras esperaba el resultado de la autopsia. Lo más inquietante, Annabelle no estaba en la habitación, permanecía en un vehículo fuera del hotel durante el suceso. Rivera era una figura prominente dentro de la sociedad, mentorado por Lorraine Warren. Su compromiso por educar sobre lo paranormal lo convirtió en rostro visible del fenómeno Annabelle. Aunque las autoridades han descartado causas sospechosas, muchos creyentes han señalado que su muerte coincidió con incendios, escapatorias de presos y otros eventos extraños durante la gira, reforzando ideas de una presencia oscura detrás del muñeco. En muchas leyendas sobre Annabelle, incluyendo la experiencia de Ed Warren con una joven que golpeó la urna, siempre hay una consecuencia fatal, volviendo a colocar a la muñeca en el centro de un fenómeno que parece escapar de la casualidad. El tour sigue programado en honor a Rivera, aunque sin él como guía directo, la pregunta persiste. ¿Fue un accidente? ¿Fue una muerte natural? Si el video te gustó, te agradecería que te suscribieras y me dejaras un like. Espero tu comentario en la caja de abajo. La música fue por Repulsive.